¿Cómo están, jóvenes? Buenos días. Ante todo quería saludarlos y espero que todos estén pasando bien, que hayan tenido un buen fin de semana, que haya sido productivo y espero que les haya estado yendo bien en los tests para lo de las prácticas de laboratorio. No sé si ustedes ya les avisó la maestra, pero a los que no, bueno, ya saben que tienen esa práctica para hacer. Vamos a hacer una revisión rapidita de las tareas que mandé. Bueno, en términos generales, estoy feliz, estoy contento porque sé que no sé cómo se organizaron, pero sé que se ayudaron entre ustedes para contestar algunas preguntas. Entonces eso es bueno de todos modos que se ayuden, pero me hubiera gustado que todos hubieran podido practicar, porque el hecho de mandar estas tareas para ustedes es justamente que tengan la posibilidad de poder practicar para cuando les toque hacer el examen, no tengan que estar obviamente recurriendo a sus compañeros, oye, ayúdame con tal y cual, porque van a tener poco tiempo para resolver esto en los exámenes. Entonces, lo ideal sería que ustedes puedan, obviamente, hacerlo por ustedes mismos. Bueno, de manera general, como les digo, estuvo bastante bien. Hubieron algunas fallas menores, algunos casos también que de hecho les dejé ahí, que se veían que habían hecho fiel copia de su original, e incluso exactamente los mismos errores que encontré en las que eran copias, ni siquiera algunos ni siquiera cambiaron la letra, o sea, solamente le pusieron el nombre y algunos ni siquiera pusieron el nombre. Fallas como esas, de todos modos, como yo le he dicho, a mí no me gusta quitar puntos por cosas como esas, me parece que es insensato, pero sí les mencioné alguna vez que cuando son cuestiones de fórmulas, ahí sí necesito yo tomar medidas para quitar los puntos, porque si esto se aplicara en la vida real, en algún momento que ustedes tengan que, no sé, hacer una mezcla de algún par de productos agroquímicos y obviamente no siguen las indicaciones, pueden provocar la muerte de las plantas o de los animales o lo que sea que vayan a utilizar. Entonces en química es fundamental que todos podamos seguir las reglas tal cual como se dicen y sin cambiar un número, sin equivocarse. Entonces esas fallas menores sí se corrigen, pero aún así también he omitido muchas de estas pequeñas fallas porque les he puesto, bueno, son pequeñas fallas, obviamente no les puedo dañar toda la pregunta por una sola que fallaron, entonces solamente se les quitaba décimas de décimas de décimas, o sea, muy poquito en realidad, y de manera general todos tuvieron muy buenas notas, que es bueno. Entonces, quería hacer solamente algunas observaciones de los ejercicios que estuvimos haciendo. Entonces, bueno, aquí en esta de aquí solamente quería mencionar que en muchos casos, o la mayoría, sí lo hicieron bastante bien, tenían que solamente hacer el conteo y ver cuál era el elemento, todos lo hicieron bastante, bueno, no todos, la mayoría, como les digo, otros no pusieron nada, lo dejaron en blanco, no sé por qué, estas dos son preguntas bastante sencillas. No entiendo cuál fue el problema con esto. Para los que no hicieron, quizás no tuvieron tiempo. No sé, estoy solamente asumiendo. Con respecto a estas preguntas, las 5 y 6, bueno, solamente decir que muchos no las hicieron, las dejaron en blanco. La pregunta 12 también era una pregunta recurrente que solían dejar en blanco y en realidad solamente era, bueno, ver con base en la información que estaba aquí si era permitido o no. Entonces, bueno, este es un buen ejemplo de cómo se respondía y era solamente poner esto permitido o no permitido. Obviamente, solo tenían que hacer esto viéndole la información que les dejé en la información de apoyo para que ustedes hubieran podido ver si esto se podía hacer o no. La 11 se me pasó mencionar. En la 11 también vi que habían solamente ponían flechas y no sé, eso a mí no me representaba nada. O sea, aquí se dice que la pregunta dice claramente, dado los siguientes conjuntos de elementos cuánticos, identifique la capa principal y algunos ponían solo una flecha y honestamente eso para mí no era una respuesta. Sin embargo, la dejé pasar porque obviamente no quiero quitarles puntos a ninguno de ustedes. En honor a la verdad, quiero intentar llevar lo mejor este curso, pero también sí les pido un poquito de favor para hacer las respuestas correctas, completas, por lo menos para saber qué es lo que están respondiendo. Esta, la número 15, probablemente fue una de las preguntas en las que más errores encontré, más frecuentes errores encontré en casi todos los trabajos. Pero no, yo aquí obviamente no, esto quería hacer hincapié, ¿no? La pregunta dice clarito, si 3 electrones pudieran ocupar cada uno de los orbitales, y algunos lo que hacían era poner la configuración de esto. Entonces no entiendo si no leen la pregunta o
porque está clarito que dice, si 3 electrones pudieran ocupar cada uno de los orbitales. Entonces solamente me ponían eso. Yo honestamente quiero pensar que pasan de largo la pregunta sin leerla bien, sin entenderla y por eso cometían ese error. Pero esta pregunta, la número 15, fue bastante frecuente encontrar ese error en el que ponían aquí 2 2 y aquí ponían otra cosa. Pero no hacían lo de lo que les indicaba. Era si 3 electrones pudieran ocupar. Era solamente eso lo que tenían que contestar. En esta pregunta, bueno, solamente está como un ejemplo, no es esta pregunta en particular, solamente quería acotar un detalle que parece ser que se omitió bastante y que era bastante desagradable para la vista, por lo menos para mí, era ver muchos trabajos donde ponían todas las cajitas juntos, sin separación. Eso me pareció terrible, honestamente. De nuevo, insisto, yo no les bajé punto en eso, no les quité punto con eso, pero para la próxima, por favor, si yo vuelvo a mandar ejercicios en los que yo les pida hacer esto, la configuración electrónica completa, donde tienen que incluir las flechas, por favor, tienen que ser por separadas. Así sea que no les pongan la cajita, pero por lo menos que se puedan identificar los grupos separados. Pero no hacer toda una línea de cajitas. Yo no sabía eso, que al final no puedes identificar cuál es el 1S2, el 2S2, el 2P6, etcétera, etcétera. No se podía porque simplemente era una línea así con un montón de flechas. Solamente, por favor, necesito que haya un poquito más de visión en esto. No es hacer por hacer las cosas, ¿ok? Eso sí es importantísimo, que para la próxima yo no voy a permitir que hagan esas líneas así, un montón de cuadros, así, aunque me digan que lo hicieron en Word y que Word no permite hacer estas cajitas, eso no es cierto, porque es bastante fácil. Pueden ver tutoriales en YouTube cómo separar las cajitas, qué hacen los bloques ahí, porque pueden haber hecho todas las cajitas y dejar bloques en blanco y eso luego señalarlos y quitar las líneas. Eso era todo lo que tenían que hacer, pero se veía terrible esos trabajos. En esta pregunta, en la 27, muchos pusieron la C, en su gran mayoría de hecho pusieron C, pero la respuesta correcta era la B. Si ustedes vuelvan a sumar de nuevo para que se den cuenta y van a verificar que es la B, para los que no hicieron, para los que solo copiaron, por si acaso. La 28 no sé, muchas me ponían que era rubidio. Rubidio, si ustedes se ponen a ver, no alcanza los electrones 4D. Entonces la primera era la Y, por supuesto, esta también tenía, algunos ponían esta, pero aquí dice cuál es el primer elemento que tiene electrones 4D. Eso es cuanto a las observaciones. De forma general, como les digo, bueno, está bien. Estoy de acuerdo con que ustedes puedan compartir sus trabajos, que se puedan apoyar, pero insisto, es importante, por no decir crítico, que aunque ya en este momento ya esta tarea pasó, a las personas que no hicieron la tarea, que practiquen esto. Esto va a ser sumamente importante para los exámenes. De aquí van a salir algunas preguntas para los quiz, los aportes y para los exámenes. Así que pongan cuidado con esta parte, ¿ok? Para este semestre, esta tarea era extremadamente importante y me apenó mucho ver que muchísimos no presentaron. No sé si fue en agronomía o agrícola, en este momento se me escapa la memoria, pero fue uno de estos dos carreras que en su gran mayoría no presentaron y yo estoy muy preocupado porque ya les mencioné en otros videos que estoy apenado de que no hayan presentado también la tarea anterior y justamente las personas que llegaron después, que los exonerados o los que se matricularon tarde, ellos sí presentaron, creo que todos presentaron, pero los que estaban desde antes no han presentado. No sé cuál es la razón, quiero pensar que es algún problema técnico, que están en lugares donde no tienen acceso a la información, pero les pido que en este punto que se pongan pilas, porque hayan pasado 2 tareas, 3, por decir la otra tarea que era de menos puntos, la primera, pero han pasado 3 tareas y algunos no han presentado ninguna, otros han presentado solo una, y entonces yo estoy muy preocupado por esto. Como les digo, odiaría tener que estar recibiendo a los estudiantes, mire, no pude, no presenté, porque han tenido tiempo. Yo he tenido la certeza, por así decirlo, de darle suficiente tiempo para que realicen cada tarea, al menos mínimo 5 días, que es bastante. Entonces, jóvenes, les pido por favor que tengan un poquito más de cuidado con las tareas, ¿ok? Bien, pues bien, jóvenes, vamos a iniciar la última clase de la primera unidad, que es de los enlaces, enlaces químicos.
Bueno, antes de iniciar con esta clase, hay que hacer una acotación, una aclaración bastante interesante en este sentido, y es que necesitamos hacer una separación de la tabla. La tabla periódica, ya sabemos que muestra los elementos ordenados, vamos a usar la plumita, ordenados por el número de átomos. Por ejemplo, el hidrógeno tiene 1, el helio 2, etcétera, etcétera. Vamos a borrar esto. Eso ya hemos dicho antes. Y esto también nos dice cuántos electrones tiene cada elemento. Entonces con eso solamente para recordarles. Pero la parte importante aquí para hablar de los enlaces es hacer una separación en este sentido de la tabla periódica. Lo primero que tenemos que separar es de aquí, desde el boro, hacia abajo. Básicamente esto de aquí, bueno, esto de aquí, para separar entre metales y no metales. Estos son no metales. Ok, metales. Uy, qué feo está. Perdón perdónenme la letra. Mi pulso me traiciona. Entonces estos son los no metales y estos son los metales. Y hablando de las propiedades físicas de los metales, o sea, todos estos que están acá, exceptuando el mercurio, que es un líquido, todos los demás son sólidos. Todos presentan un brillo metálico, son metales muy dúctiles, bueno, son maleables, son dúctiles, es decir, se pueden formar como laminitas o pueden formarse alambres finos para hacer, por ejemplo, el oro y la plata son de los metales más dúctiles y maleables. Son buenos conductores de electricidad, eso es sumamente importante. Casi todos los metales son buenos conductores de la electricidad y eso se debe a su disposición electrónica o a la disposición de sus átomos. Las propiedades físicas de los no metales de estos grupos de acá, pues bueno, se presentan en tres estados básicamente, que son sólido, líquido y gaseoso. Aquí hay un dato interesante, por ejemplo, estos que están aquí, ya no hay, que son los gases nobles, por ejemplo, son elementos sumamente importantes y más adelante les voy a decir por qué. El cloro, por ejemplo, el cloro que muchos de ustedes conocen, que en realidad no es cloro, lo que ustedes conocen es un hipoclorito, es una mezcla de cloro con agua, y el cloro es un gas también. El cloro es un gas, no es un líquido, por si acaso, eso es sumamente importante. Ok, a excepción del yodo, todos tienen un brillo metálico, ¿no? A excepción del yodo que está acá, todos tienen un brillo metálico. Voy a tratar de estar borrando para no dejar estas cosas aquí. Son frágiles y quebradizos, o sea, se rompen fácilmente. Y en este sentido, obviamente, estos no son dúctiles ni maleables porque se rompen fácilmente. En general, todos estos, los no metales, son muy malos conductores de la electricidad, pero si se mezclan con otros elementos, pueden conducir bastante bien. Por ejemplo, si se mezcla el cloro con el sodio y hacen cloruro de sodio, pero lo mezclan con agua, porque juntos así los dos, el cloruro de sodio como sal, no conduce bien la electricidad, pero cuando ya se hace una disolución en agua es un buen conductor de la electricidad. Las propiedades químicas de los metales, ya hablando de las partes químicas, de cuáles son sus propiedades, sus átomos tienen 1, 2 o 3 electrones en su último nivel de energía. Esto es sumamente importante, pongan atención a esto porque esto les va a servir más adelante para entender algunas cosas. Los elementos que forman los grupos 1A, que están acá, 2A y 3, 1A, 2A, y me parece que son los 3A, que está acá, son en su último nivel de energía tienen un electrón solamente. Y en el grupo 2A tienen 2 electrones aquí, y en el grupo 3A tienen 3 electrones. Sus átomos pueden perder los electrones en su último nivel de energía. Y al quedarse con más cargas positivas, en este caso forman iones positivos que se llaman cationes. También ya lo mencioné anteriormente. Sus moléculas son monoatómicas, es decir, sus moléculas están formadas por un solo átomo. Por ejemplo, el aluminio. El aluminio está por acá. Ya se me perdió. Cara este. A ver, entonces el aluminio, el cobre, el calcio, magnesio, el oro, por ejemplo. Estos de aquí son los ejemplos de esto. Cuando se juntan con el oxígeno, cuando se mezclan los metales con el oxígeno, forman óxidos, ¿no? Por ejemplo, el óxido de hierro, que ustedes conocen, óxido de zinc, óxido, que son tipos de óxido que se mezclan en oxígeno con los metales. Las propiedades químicas de los no metales, por otra parte,
nos indican que, bueno, estos de aquí fácilmente pueden ganar electrones para completar su último nivel de energía en 8. Esto también lo voy a explicar más adelante por qué. Sus átomos tienen su última capa, tienen 4, 5, 6 o 7 electrones. Esto se puede comprobar si se observa la tabla periódica del grupo 1A, por ejemplo acá, 1BA, que serían estos de aquí, el BA solito, y los cuales forman parte de los no metales, todos estos que vemos aquí, los que forman parte de los no metales. Sus átomos pueden ganar en su último nivel de energía, o sea, ellos pueden ganar los electrones, por lo cual al tener más cargas negativas forman iones negativos que se llaman aniones, eso también ya lo he explicado antes. Sus moléculas son diatómicas o poliatómicas según el caso. Por ejemplo, el oxígeno en la naturaleza como una molécula diatómica, que es el oxígeno que respiramos, o bueno, parte de eso, también se presenta como moléculas triatómicas, es decir, como el ozono. ¿Han escuchado el ozono? La famosa capa de ozono. El ozono es O3. El oxígeno de forma general nosotros lo representamos como O2, pero también se puede presentar de una forma triatómica, que es el ozono, que es el O3. Cuando se mezclan con el oxígeno forman anhidridos, y si se mezcla un anhidrido con el agua se forman ácidos. Esas son las propiedades químicas. Bueno, ahora que ya más o menos conocen las propiedades físicas y químicas, vamos a tratar de entender un poco más qué es esto de los enlaces químicos. Para tratar de entender esto debemos decir que bueno, los elementos se unen, bueno, ya hemos dicho esto, se pueden unir para formar moléculas o compuestos. Y esto es importante que ustedes sepan por qué se unen, por qué buscan unirse, ¿no? Y esta buscar unirse es porque mayoritariamente los compuestos no son muy estables. Ellos tratan de buscar una estabilidad en su última capa. Como les dije, esta última capa, la estabilidad generalmente se da principalmente con los gases nobles. Estos tienen todos en su última capa 8 electrones, que esos son sus electrones de valencia, recuerden esto. Y la cuestión es que los elementos procuran llegar a acercarse al elemento del gas noble más cercano. A esto se lo conoce como la regla del octeto. Esta regla del octeto fue enunciada a principios del siglo XX, en 1916, si mal no recuerdo, y la postuló Walter Kossel. Y esta regla o este postulado lo que nos dice es que la tendencia de los iones, de los elementos del sistema periódico, o sea, de la tabla periódica, es completar en su último nivel de energía una cantidad de 8 iones que tienen carga negativa. A esto es a lo que me refería con tener en cuenta que siempre los gases nobles son sumamente importantes, porque incluso los otros elementos tratan de llegar a esa estabilidad y por eso buscan unirse o perder o ganar electrones para lograr esta estabilidad. A esta regla se la conoce como la regla del octeto. Es importante tener en cuenta esto. Pueden revisar un poco más en el libro de Chan que les envié. ¿A qué nos referimos con esta regla del octeto? Vamos a hacer un ejemplo aquí rapidito. Por ejemplo, si un elemento, digamos que el sodio, este va a ser como medio recurrente, el sodio. El sodio tiene 11 electrones. Entonces vamos haciendo aquí sus niveles de energía. Entonces recuerden el primer energía que es 1s2, en el primer nivel van a haber 2, en el segundo va a tener un máximo de 8 que van a ser 2s2, vamos a ponerlos aquí. Si me equivoco, ustedes después me corrigen porque ustedes ya conocen bastante bien. Es 2p6, por eso van a este siguiente nivel, porque también todavía están en el nivel 2, 2p6, entonces aquí vamos a poner los electrones 2, 3, 4, 5 y 6. Hasta ahí van 10. Y en el último nivel, como acuérdense que el sodio tiene 11 electrones, entonces en el último nivel, que sería 3p1, 3s1. Entonces se queda con un electrón aquí. ¿Ok? Entonces el otro caso, aquí tenemos uno. Entonces este que es la última capa de nivel tiene un solo electrón. Entonces otro elemento acá, vamos a hacerlo un poco grande, vamos a borrarlo. Borrador. Okay, entonces vamos a poner aquí el cloro, por ejemplo.
el cloro, que tiene 17, le vamos a ponerlo aquí arriba para recordar. Ojalá que después me alcance para hacer las capitas. Entonces vamos haciendo de nuevo para recordar. Tiene en su primer nivel 2S2, en el segundo nivel va a tener 2S2, aquí está 2S2, 2P6, entonces vamos a contar los 6 electrones. 4, 5 y 6. Aquí quedó medio feito. Entonces hasta ahí van 10. Recuerden que tiene 17. Entonces en el tercer nivel va a tener 7. Entonces el primero va a ser 3S2, que aquí está 3S2, y 3P5. Entonces 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, ¿cuántos quedaron aquí? Cuando sumamos los electrones desde aquí, queda 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, como les decía, los elementos tratan de llegar a una estabilidad teniendo en su último nivel 8 electrones. Este de aquí tiene solamente 1. ¿Qué es lo que hace? Le cede este electrón acá al cloro y ahora este tiene 8 y este de aquí, vamos a ver si lo eliminamos. Entonces, este como ya lo eliminamos, caracho, ¿por qué no funciona? Entonces ahora se queda este en su último nivel con 8 y este también se queda en su último nivel con 8. ¿Ok? A esto se lo conoce como la regla del octeto, que es dar estabilidad a los elementos. Estos elementos juntos ya tienen en su última capa de nivel 8 electrones. Pero hay un par de reglas más o un par de conceptos más que debemos anotar aquí. Vamos a borrar esto. Esperemos que ya se haya comprendido. Vamos a borrar para tratar de explicar el siguiente. El siguiente enunciado, la siguiente regla que hay que entender son la regla de Lewis. Esta regla, bueno, Lewis fue uno de los primeros que empezó a hablar de toda esta cuestión de conceptos de enlaces y eso, ¿no? Y una de las cosas que hay que entender de lo de Lewis, vamos a volver al mismo ejemplo del sodio, es cómo se distribuyen las valencias, ¿no? Entonces, volviendo a este mismo tema, claro que ya saben que aquí tiene 2, en el siguiente tiene 8, lo volvemos a hacer de nuevo, no importa. Y pero es sumamente importante que entienda esto de Lewis, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Perdón por la letra, pero ese es con esta cosa con el mouse nomás. Entonces, bueno, 3, 4, 5, 6, 7 y parece que aquí está el 8. Y en el siguiente que tiene uno solo. Entonces, este de aquí, cuando ponemos el sodio acá, este último electrón, que es el electrón de valencia, que se explicó, se coloca aquí, es la valencia del elemento. Entonces, en este caso, la valencia del sodio aquí, este va a ser 1. ¿Ok? Por ejemplo, si ponemos aquí otro ejemplo, por ejemplo, el calcio. Este tiene valencia 2. Ponemos los electrones acá. El carbono, por ejemplo, que es uno de los más importantes, el carbono tiene valencia 4. Cuando revisen la información pueden ver, entonces se colocan los electrones acá. Por ejemplo, el oxígeno tiene valencia 6. Entonces el oxígeno se colocan los electrones de esta manera, ¿no? Esta es la forma de colocar los electrones. Ahora, ¿por qué es importante este concepto de la estructura de Lewis? Este concepto de la estructura de Lewis es de importancia porque nos va a decir, este número de aquí nos va a indicar cómo se van a poder distribuir los electrones para poder formar esa famosa ley del octeto. Entonces, por ejemplo, vamos a borrar de nuevo esto de aquí. Por ejemplo, esto vamos a ver un poco más adelante en un tipo de enlace que se llama enlace covalente, pero vamos a hacer un ejemplo aquí rapidito. Vamos a ponerle con él. Por ejemplo, el oxígeno, como le mencioné, el oxígeno tiene 6 electrones, ¿verdad? Entonces, para formar átomos de oxígeno, para unirse a los oxígenos, entonces, como no tiene el octeto, vamos a poner acá otro oxígeno más acá. Ahora vamos a poner este de aquí acá. Vamos a borrar un ratito. Vamos a ponerlos estos en este lado de aquí. Y acá están los otros dos. Acá me faltó uno.
2, 3, 4, 5 y 6. ¿Qué es lo que pasa con esta unión de los átomos? Entonces, cuando se unen, para poderse unir, para poder formar enlaces, entonces ahora estos dos de aquí, estos dos van a compartir estos electrones entre los dos. Ahora el oxígeno va a tener 8 cuando está unido con un lado y esto va a tener 8 también por el otro lado. Entonces esto de aquí es lo que nosotros vamos a conocer como el enlace. Ya vamos llegando, ya vamos llegando. Entonces, vamos a borrar todo esto, que podríamos dejar aquí, pero para mostrar el siguiente. Otro de los conceptos que tenemos que entender es el concepto de la electronegatividad. ¿A qué se refiere con esto? La electronegatividad es la capacidad que tienen los átomos para atraer electrones hacia sí mismos. En la tabla periódica, si vamos a ver el siguiente slide, aquí, en la tabla periódica podemos ver esta electronegatividad. La cuestión es que en la tabla periódica, vamos a buscar aquí una línea. La electronegatividad va a ser mayor en los grupos hacia arriba y en los periodos hacia la derecha. En ese sentido, en este caso, si vemos el flúor, va a ser el elemento con mayor electronegatividad, que es de 4.0. Y el que tiene la menor electronegatividad en este caso va a ser el francio, que es de 0.7. Si mal no recuerdo, ¿no? Eso es sumamente importante también para poder entender los siguientes conceptos. Entonces, hay varios tipos de enlaces, pero yo voy a mencionar puntualmente de 3, pero nos vamos a enfocar en 2, a pesar de que hay 5. Eso más o menos como cuando te dicen los 5 continentes son 4, América, África y Oceanía. No, es broma nomás esto, pero la cuestión es que hay muchos, pero para nuestros intereses, obviamente para no abundar en muchos detalles, nos vamos a enfocar en básicamente el enlace iónico y el enlace covalente. Entonces vamos a mencionar un poco de enlace metálico. En los enlaces iónicos, los elementos pierden o ganan electrones, ¿okay? Eso es importante que tengan en cuenta. Y hay una diferencia, bueno, hay básicamente 3 características, ¿no?, en los enlaces iónicos. Uno es que pierden o ganan electrones. El segundo es que su electronegatividad debe ser igual o mayor a 1.7. Importante esto, 1.7. Vamos a anotarlo por aquí para que lo tengan pendiente. Electronegatividad debe ser para los iónicos, ¿ok? Enlace iónico, para que luego puedan anotar. Tiene que ser 1.7, igual o mayor que 1.7 debe ser la electronegatividad. Y la otra es que se combinan con metal y no metal. Eso es sumamente importante. Aquí vamos a poner un ejemplo. No puedo regresar a la otra diapositiva. Debería avanzar, así que voy a borrar aquí y tratar de hacer los ejemplos aquí mismo. Porque estoy utilizando el mismo PowerPoint para grabar. Entonces por eso no puedo hacer eso. Pero aquí en este caso, por ejemplo, vamos a volver al ejemplo del sodio, ¿no? Como les decía, el sodio, la electronegatividad del sodio es de 0.9. 0.9. Y el cloro, otra vez vamos a volver a los mismos ejemplos de siempre, la electronegatividad es de 3.0. 3, uy, qué feo que sale esto. Vamos a cambiar, no, 3.0. 3.0. Entonces, si restamos 3.0 de 9, que nos da 2.1. Entonces es mayor que 1.7. Este es el enlace iónico. La otra cosa es que el sodio es un metal y el cloro es un metal. Entonces está cumpliendo 2 de las reglas. ¿Ok? Y la tercera regla que se cumple en este caso es que pierden o ganan electrones. Esto ya lo expliqué anteriormente. En este caso, este se queda con un electrón positivo, lo cual lo vuelve un catión, y este que ganó se queda con una carga negativa, lo cual lo vuelve un anión. ¿Ok? Eso es sumamente importante. Entonces, ya tenemos claro entonces esto. ¿Cuál es el enlace iónico? Repetimos, no, tiene que tener 3 características. La primera, que el orden de los frijoles no altera la menestra, como decía un amigo. La primera es que tienen que juntarse metal y no metal. O
Esa es la primera, se junta metal y no metal. La segunda es que la electronegatividad tiene que ser igual o mayor a 1.7. En este caso es 2.1, se cumple la regla. La tercera es que pierden o ganan electrones. Entonces en este caso se cumplen las tres reglas para esto de aquí. Lo repetí por segunda vez para que quede claro esto. El segundo tipo de enlace es el enlace covalente. Este enlace covalente comparten los electrones básicamente. Aquí en este enlace covalente vuelvo de nuevo a mencionar el ejemplo de lo del oxígeno, por ejemplo. En este caso, el oxígeno en el que están compartiendo los compuestos. ¿Recuerdan lo del oxígeno que les puse? Entonces aquí teníamos los dos oxígenos y aquí teníamos las valencias que eran compartidas para que llegaran a tener 8 electrones cada uno. Okay, vamos a repetir, no importa que se repitan las veces que sea, pero la cuestión es que quede claro. Se recuerden que el oxígeno tenía 6 electrones en su última capa de valencia, entonces necesita llegar a 8. Entonces cuando están compartiendo los electrones estos, entonces ambos tienen 8. ¿Ok? Están compartiéndolo. Y aquí está el enlace. Y este tipo de enlace es un enlace doble. Aquí está 1 y 2. Esto también es importante mencionar porque los enlaces se dividen en tres tipos de enlaces. Enlaces simples en los que comparten un solo grupo, un solo par de electrones. Enlaces dobles en el que comparten dos pares de electrones y enlaces triples en el que comparten tres pares de electrones. Otra de las reglas que deberían cumplirse aquí es que a diferencia del enlace iónico, aquí la electronegatividad debe ser menor que 0.7, menor que 1.7, ¿ok? Entonces 1.7 debe ser menor. El oxígeno, la electronegatividad es de 3.5 en ambos. Entonces 3.5 es 0, entonces se cumple la regla porque es 0, es menor que 1.7. Y la otra es que se juntan la otra regla es que se juntan entre elementos similares, en este caso no metales solamente. Otras características más de los enlaces covalentes, que es uno de los que tienen muchas más características, es que estos enlaces también pueden ser polares y no polares. En esta parte aquí les cuento que cuando yo estuve estudiando mi doctorado, la parte de química que yo conocía, que era, bueno, lo que ustedes están viendo y un poco más, en realidad yo nunca había visto la cuestión de los semioquímicos, que es con lo que yo trabajaba. Yo trabajo con un grupo de químicos que son extremadamente complejos. Son cadenas de carbonos extremadamente largas, son volátiles. Y hay una característica importante en estas cosas que estudiaba de la polaridad y la no polaridad, y esa es la parte que también entra dentro de esta clase, que era que si los enlaces covalentes eran polares o no polares. Si eran polares era porque atraían compuestos diferentes. Entonces, por ejemplo, cuando yo quería estudiar compuestos volátiles de plantas, que eran los cariomonas, para atraer por qué los bichos atacaban a las plantas, esto entra dentro de su campo. Entonces ahí veíamos que los compuestos polares eran los que se le podían pegar otros compuestos y los no polares eran los que podían, más bien repelían o no estos otros compuestos porque eran similares. Era una cuestión de la regla de que eh, símbolos diferentes, o sea, más y menos se atraen y símbolos iguales se separan. Esa es la parte de la polaridad. Y finalmente, si un átomo aporta a un electrón, esta es otra característica más, cambia la covalencia por una covalencia coordinada y esto se representa con una flecha que va desde el elemento que aporta el elemento hacia quien lo recibe. ¿Okay? Estas son las características de los enlaces covalentes. Y finalmente, el otro tipo de enlace del que hablaremos así brevemente es el tipo de enlace metálico. Este se da básicamente entre dos tipos de metales. Es cuando hacemos amalgamas, cuando mezclamos metales, ese es el tipo de unión que se puede hacer. Eh, esto sucede porque los metales tienen pocos electrones en su capa de valencia, ¿no? Eso les mencioné hace un ratito. Por ejemplo, el sodio, ¿no? Que tiene pocos electrones, entonces deja una nube, eso se reúne en una nube de aniones, y que es lo que permite o lo que favorece a que los metales sean buenos conductores de electricidad, porque básicamente la electricidad es un campo negativo de movimiento de energía, ¿no? Por eso es que son buenos conductores. Estos son los tres tipos de enlaces, pero aquí va a haber una parte que no va a ser tarea, pero va a ser una cuestión que ustedes van a tener que revisar
un poquito más puntual, yo les voy a explicar brevemente. Generalmente en estos tipos de explicaciones de los enlaces, casi siempre se pregunta cuál es el tipo de enlace de estos tres grupos que les mencioné que tiene menor punto de fusión o menor punto de ebullición en este caso. Porque la cuestión es que cuando hablamos del punto de fusión, o sea, que decimos qué tipo de uniones de enlace necesitan mucho más calor para cambiar de un estado. Por ejemplo, tenemos un compuesto líquido, le agregamos calor y cambia a gaseoso. Lo mismo sucede cuando tenemos algo sólido como un metal, le agregamos calor y cambia a líquido, ¿no? Entonces, la pregunta va a ir más o menos en ese sentido. ¿Cuál va a ser de estos tres tipos de enlace el que necesite mayor temperatura de fusión? Esa sería la pregunta. ¿Cuál de estos tres tipos de enlace necesita mayor temperatura de fusión? Y aquí una breve explicación. En el tipo de enlace covalente, en el que teníamos estos tipos de uniones, en el que, por ejemplo, cuando tenemos una molécula de agua, que es dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, vamos a ponerlo aquí rapidito vamos a ponerlo aquí. Tenemos dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Vamos a dibujarlo aquí para que quede claro. Dos moléculas de hidrógeno, aquí está el oxígeno y aquí tenemos dos hidrógenos. Aquí está una molécula de agua, aquí está otra molécula de agua, y aquí está otra molécula de agua. Estos de aquí, estas moléculas de agua se pueden unir para formar obviamente el agua y están unidas por un tipo de enlace. Este tipo de enlace, pero este tipo de enlace es bien débil y este tipo de enlace solamente cuando agregamos calor se van a romper y por eso vemos nosotros el vapor. Entonces, este tipo de enlace va a ser el enlace menos que va a necesitar menos calor o menos punto de fusión, ¿ok? El tipo de enlace covalente en el cual se unen compuestos del mismo, o sea, grupos de moléculas, como en este caso hidrógeno y oxígeno que se unen para formar agua, ¿ok? El segundo tipo de enlace que va a ser menos fuerte va a ser el iónico. El iónico, porque a pesar de que tenemos las moléculas que están unidas, en este caso, si no digamos que está varios oxígenos, en realidad, como están unidos por estos tipos de enlaces aquí, son un poquito más fuertes, entonces romperlos va a requerir un poquito más de energía. Entonces, esta energía que se requiere va a ser un poquito más fuerte que el covalente. Entonces, el más fuerte, el que nos queda aquí, es el enlace metálico, y esto es justamente por la disposición de los electrones. Por obvias razones o por sentido común, cuando nosotros tenemos un metal, por ejemplo, el hierro si lo ponemos a hervir no se va a separar, no se va a romper, no se va a disolver, necesita muchísima más presión de calor. Entonces van a tener que darse cuenta que este enlace de aquí, el covalente, va a ser el primero, o sea que necesita menos energía para poderse fundir. El enlace iónico va a ser el segundo y el enlace metálico va a ser el tercero, ¿ok? Entonces, ya tenemos en cuenta todo esto, vamos ahora sí a hacer una revisión muy rápida de la presentación. Esta información ustedes les voy a enviar también un documento en el cual ustedes van a poder revisar un poco más antes de avanzar. Y al final de esto vamos a hacer un quiz, un aporte pequeño, que va a estar subido esta semana, va a estar disponible por varios días. Obviamente, yo, como les digo, la idea mía es tratar de ayudarles en lo más que pueda. También les voy a dejar un mensaje por WhatsApp de algunas recomendaciones que se han hecho para tratar de ayudar a los estudiantes que no han presentado sus tareas, ¿ok? Entonces, ya esto es lo que hemos visto, ya más o menos lo he explicado, son algunas ideas previas, los átomos se unen entre sí y solo si al hacerlo liberan energía, como en el caso de los enlaces iónicos que les dije. La reducción de energía se debe a la interacción entre estos iones de cargas opuestas o entre los núcleos de los pares del enlace. ¿Por qué es importante entender este enlace? La existencia de los compuestos es el centro de la química, como les decía hace un rato, les estaba mencionando. Y el conocimiento de cómo se unen los átomos es fundamental para entender cómo se forman los nuevos compuestos. Lo que les decía, cómo se forma el cloruro de sodio, lo acabo de explicar hace un segundo. Entonces, este tipo de comprensión son sumamente importantes.
Vamos a otros conceptos también, vamos a hablar de la geometría molecular. Estos son solamente ideas básicas de esto. Probablemente salga algo, pero no es mucho, más es lo que casi siempre trato de explicarles en la clase. Estos son como complementos, ideas que ustedes tienen que asimilar para poder entender. Entonces, las repulsiones electrónicas entre los pares de electrones determinan una forma molecular. Y esto también estaba asociado con alguna clase que le di un par de clases atrás, en del orbital L. ¿Se acuerdan que esto le da la forma? A eso se refiere cómo se determina la forma molecular. ¿Y por qué es importante conocer las formas de las moléculas? Bueno, es importante porque las formas de las moléculas determinan las propiedades de la sustancia, ya sea del estado físico, la solubilidad, el punto de fusión, etcétera, etcétera. Algunas cosas de la terminología que vamos a utilizar aquí son, por ejemplo, la molécula, conjunto finito de átomos, vamos a poner acá, unidos entre sí mediante enlaces covalentes, longitud del enlace, que es la distancia entre los núcleos, esto de aquí básicamente, es la distancia entre cómo están separados, en este caso la molécula de agua, es esta distancia a la que se refiere. Y esto es importante para saber qué tan estables son, lo que les mencioné también hace un ratito. O sea, dependiendo de qué tan lejos están, van a ser mucho más estables. Si están unidos desde muy lejos, la estabilidad va a ser menor. Si están unidos muy cerquitas, ahí esta estabilidad va a ser mucho mayor. El ángulo del enlace, que es el ángulo en el que adyacen, que es este de aquí. ¿En qué ángulo están? ¿Por qué no se cambia? Es este de aquí. Este es el ángulo. Este parece 45-50 grados más o menos parece. Estoy solo asumiendo. ¿Qué otra cosa más? La fuerza del enlace, que es la energía que se necesita para romper un enlace. Eso es lo que les estaba mencionando hace un ratito. ¿Y cómo se combinan los átomos? Ya esto también vamos pasando rápidamente porque también ya lo mencioné. Aquí hay algunos conceptos básicos. Aquí está lo de Lewis, que sugirió esta novedosa idea de los enlaces se forman por compartición de electrones. Esta vez esto fue como ya viéndolo más técnicamente hablando. Yo se los expliqué un poco más con los ejemplos, pero esto es lo que decía el enunciado de Lewis. Entonces, a esto es a lo que se refería él con las uniones, ¿no? Es la distribución electrónica de las moléculas covalentes, como en este caso. Okay. Aquí vamos a hacer una revisión de la teoría de Lewis rápidamente. Entonces, ¿qué era lo que nos decía? ¿Cuáles eran sus ideas principales? Los electrones en las capas más externas de la valencia juegan un papel importante. A eso me refería con el ejemplo cuando les decía cómo ese electrón que quedaba del sodio, cómo ese electrón que quedaba del sodio al final, el electrón solito, pasaba hacia acá y se representaba de esta forma. Entonces, este último electrón que quedaba en la última capa era el que le daba la valencia. Entonces, esa era una parte que también ya expliqué. Los enlaces se establecen por compartición de electrones. Entonces, recuerdan también, yo le mencionaba en el otro caso, este pasaba hacia el cloro, entonces esa compartición era lo que hacía este enlace. Entonces, en este caso era un enlace simple porque estaba compartiendo solamente un par de electrones para completar los 8 del cloro. O, por ejemplo, en el caso del oxígeno, que la compartición era doble y se daba porque eran un par de electrones que eran compartidos. En algunos casos se transfieren electrones de un átomo al otro, esto se llamaba iónico, que ya lo vimos, y en otros se comparten uno o más pares de electrones, estos eran los covalentes. Entonces el primer ejemplo era un enlace iónico y el ejemplo del oxígeno era un enlace covalente. Los electrones se transfieren o se comparten de modo que los átomos adquieran una configuración electrónica especialmente estable, que también ya lo mencioné, que es tratar de parecerse a un gas noble o acercarse a un gas noble. Esta era la regla del octeto que les dije, que era de sentido estricto, que solo se aplica para los elementos del segundo periodo. Aquí teníamos algunos ejemplos de los símbolos de Lewis que ya les mencioné, se los expliqué hace un rato. Por ejemplo, el aluminio tiene 3, esta es su valencia, el fósforo tiene 4, el nitrógeno tiene 5, etcétera, etcétera. Y la compartición de electrones, que es un enlace químico entre dos átomos, se origina mediante la compartición de electrones. Este era un enlace químico para originar nuevos grupos de átomos, ¿no?
Los electrones son compartidos para dar a cada uno una configuración de gas noble. Esa es la idea, como les dije, ¿no? Es como que una cuestión romántica. Ah, yo me quiero parecer a un gas noble porque son nobles. Bueno, en realidad no, es solamente porque los gases nobles son bastante estables y de hecho son poco reactivos. En los experimentos que yo realizaba para mi tesis, utilizábamos varios gases nobles que por cierto eran muy caros. Utilizábamos helio, que era el más caro, que gastábamos una botella de helio cada 15 días dependiendo de qué tanto utilizáramos el, el equipo. O por ejemplo usábamos argón, que era muy caro, pero de hecho el argón es uno de los elementos más comunes de la atmósfera. Eso me hubiera gustado escuchar, por ejemplo, en las charlas bueno, en los trabajos que le mandé a hacer de los elementos. Y lo utilizábamos esto porque, como les mencioné hace un rato, yo trabajaba con estos químicos que son bastante específicos, que son moléculas de carbono muy grandes, pero que eran o polares o no polares. Entonces, cuando usamos estos gases que son inertes prácticamente, que no reaccionan, entonces no se le pegan otros compuestos. Aquí les pongo, por ejemplo, para que puedan entender por qué son tan importantes estos gases nobles. Si nosotros o yo en mis experimentos utilizara un gas que no fuera noble y que se le pueden pegar otros compuestos, cuando yo ponía mis muestras de alguna planta o insecto de algo en la máquina para que identificara el tipo de compuesto que era, si yo ponía algún gas que no era noble, este gas podía llevarse algunos iones o electrones y cambiar la estructura de la molécula o de la estructura de esa sustancia que yo estaba tratando de analizar. Entonces, por eso para nosotros en mi experimento era sumamente importante el uso de los gases nobles para evitar esta atracción o que se junten con otros elementos. Entonces, esa parte para que ustedes vean la importancia de por qué necesitamos comprender esto de los enlaces, por qué es importante entender los no metales y los metales y por qué es importante entender que todos estos grupos, tanto metales y no metales, quieren parecerse a los gases nobles para adquirir esta relativa, no, esta estabilidad, no relativa, es estabilidad, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos algunos ejemplos del enlace covalente de Lewis, que ya lo expliqué, y rápidamente voy a pasar porque esto es solamente para que ustedes puedan revisar un poco lo demás, ya lo he explicado más en detalle con los ejemplos porque yo creo que con un ejemplo es mucho mejor que solamente leer la teoría. Si no entendemos a través del ejemplo, bueno, pues recurrimos a la teoría. Y eso es lo que yo quiero que ustedes hagan, que vayan y recurran a la literatura para que puedan entender mejor eso. Ahorita no voy a mandar tareas de esto, pero definitivamente después vamos a hacer algunos ejercicios pequeños con esto. Ya una de las recomendaciones que nos dieron esta tarde de reducir la cantidad de tareas en el sentido no de volumen. O sea, eso quiero que quede muy claro, porque la cuestión es que parece ser, yo no sé si es su caso, pero parece ser que hay profesores que envían muchas tareas pequeñas, o sea que ustedes la pueden hacer fácilmente, pero son muchas tareas pequeñas. En cambio, yo les envío una sola tarea que implica un poquito más de tiempo, pero también les doy 5 o 6 días de plazo para que ustedes puedan cumplir con eso. Entonces, esa es la modalidad. Entonces, si les voy a mandar tareas, va a ser algo corto y también por menos tiempo, pero no les voy a mandar tan seguido. Entonces, por eso fue que hice una semana tarea, otra semana sí y otra semana no. Entonces, esta semana no les tocaría tarea, para la siguiente sí. Y vamos terminando con esta parte entonces. Y de manera general, ustedes pueden revisar esta información y vamos a ver si tienen alguna observación o algo para los siguientes ejemplos. Yo con esto creo que quedamos un poco más explicados y vamos a entrar ya en la segunda unidad, que también son temas muy interesantes. Quiero agradecerles por favor leer esta clase, ver esta clase, porque me ha gustado mucho poderla hacer para ustedes. Es una clase muy interesante que disfruté mucho hacerla. Espero que tengan un buen día y cuídense mucho, muchachos.